Ahora querrás saber, los 2 años de Francia no hubo iglesia ninguna. Mi madre seguramente iría, pero yo no me acuerdo de haber ido. Sí, que te tenía de 10 a 12 bastante años. tuve con empezar a trabajar, salir de Serón, de esa libertad y de esos árboles y de mis amigas y de esas sierras y todo, y meterte en una fábrica a trabajar. A 10 años. A 10 años, que no podías llegar a la máquina y te tenían que poner una bobina grande para que pudieses enfilar la aguja de eso. Bueno, la cuestión es que mi madre iba porque había una capilla y no nos decía nada. Y luego al ir al Prat... Eso, al Prat tenía 12 años. Ya al Prat mis amigas iban a misa todas. Que estabas en la fábrica de la seda, a 12 años. Vale. Entonces, no estuve parada nada más que el viaje, porque enseguida ya entramos a trabajar. Y conocí a María Jiménez, a Fernanda Jiménez, a mucha gente. Muchos que algunos habían habían estado en Francia. Y iban a la iglesia, pues ven, pues yo iba también. Y tuve un momento de religiosidad, ¿cómo se dice? Religiosidad. Sí, de rezar y de aprender cosas y todo. Hasta aprendí la salve en latín casi. Y luego, pues ya conocí a Luis Cano. Empezó a frecuentar ya nos marchamos a Barcelona, porque hubo la huelga. Ya la huelga, lo que yo sentía en la huelga y todo eso... Fue una huelga de la seda de Barcelona, en el Prat de Llobregat, una huelga muy larga, muy famosa, y donde claro, tú estabas metida me metí por y todos los cabecillas pues les echaron de... Y entonces Luis empezó a hablar con Encarna, a hacerse novios, y Luis, fíjate cómo era de eso. Y me decía, ¿dónde vas ahora? ¿Qué vas ahora? Me controlaba un poco. Y yo estaba entre una cosa y otra. Y entonces me habían dicho que en la catedral de Barcelona, la catedral calle San Jaime, no me acuerdo San Jaime, en los barrios cerca de... Pues que había un Cristo barrio poderoso, gótico. Un Cristo muy poderoso, el Cristo del Gran Poder o así. Y yo sola fui, cogí el tranvía y fui a pedirle que me quitara esas ideas de la cabeza. Las ideas anarquistas. Sí, que yo me veía ir al otro lado, que me quitara esas ideas. Y no me las quitó, no lo creería conveniente. El caso es que entonces yo tuve mucha lucha con mi madre, porque mi madre me decía, porque eso no es así, porque tienes que ir a la iglesia, porque esto, por lo que yo decía, mamá, mira, te voy a leer las 12 pruebas de la inexistencia de Dios. Me habían dado un folleto. Y mi madre decía, ni me las leas. Mira, ¿quién puso el huevo? Y yo decía, la gallina. ¿Y de dónde salió la gallina? Del huevo. Pues eso es un misterio y lo otro también. Bueno, pero yo ya me dejé de ir, ya no fui más a la iglesia. Pero he ido también como tu padre a los entierros, cuando ha habido, por desgracia, yo creo que soy de 7 u 8 amigas que tenía, me queda una nada más. Me acuerdo porque yo tenía 3 años, que bueno, estaba primero con mi padre, pues juntados, compañeros, y después pues los casaste a lo civil. Pero en el 51, cuando pensabais ir a Argentina, para ir a Argentina había que ser católico, apostólico, romano y todo. Y entonces me acuerdo del casamiento en la iglesia vuestro, que fue el día de mi bautismo. Eso fue, ¿no? Eso fue, para irnos a América, el consulado pedía todo eso. Tu padre ni hablar, ¿sabes? Y yo reflexioné mucho y le dije, mira, si nos vamos a América, tenemos que ir con unos papeles correctos. Y yo a mis hijos no los llevo como bastardos. Quiero que estén reconocidos, ¿comprendes? Y entonces no había manera. No, porque España y Argentina reconocían el casamiento solo por la iglesia. Entonces yo tenía con tu padre un poco de jaleos después. Entonces había una vasca que era amiga nuestra, vivía al lado,
Y un día lo coge y dice, mira, Federico, a donde estamos, a lo que nos ocurre, tú tienes que olvidar algunas cosas. ¿Qué te importa a ti ir al fulano de tal y decirle lo que te pasa? El fulano de tal era un cura. Un cura, pero no era más que cura, que venía del País Vasco, refugiado. Republicano. Y entonces estaba en una casa albergado de gente muy pudiente, una gran Hay villa. que decir que en País Vasco los curas eran republicanos. Y yo no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Iñaki, el cura Iñaki. Entonces, papá por fin, al cabo de todo lo que le dijo la Reme, se fue. Y le dijo, mire usted, señor cura, yo esto y esto y esto y esto y esto soy. Es decir, anarquista, voilà, todo lo que había la hecho FAI, la CNT, militar. Quiero decir que yo necesito esto porque me voy a la Argentina y que mis hijos estén reconocidos y tengan un estado civil normal. Y entonces dice, bueno, pues yo, visto su franqueza, le arreglo todo. Tal día vienen ustedes, se casan y bautizamos al niño. Eras tú. Y sí, me hicieron aprender el Yo Pecador, no me acuerdo ya. Y fuimos a la iglesia solos con tu padrino, que era Julián, y tu madrina Lani. Y allí pues hicimos lo que pasó. Me dice que hiciera el acto de contrición y no me acordaba, la verdad. Si hubiera sido a la salve, que aún la acuerdo. Entonces, cuando tu padre quiso pagarle, le dijo, no, señor, guarde ese dinero para cuando estén en el barco le sirva para los niños. Fue muy simpático el cura Iñaki. Pero había hecho mucho bien a todo el refugiado que había podido porque tenía influencia. En Francia. ¿Y mi hermano se bautizó o no? Tu hermano se bautizó a escondidas. A escondidas de tu padre. Y fíjate tú, porque él también, su madrina, decía, ay, qué niño tan guapo esto. Y los alemanes estaban ahí todavía y venían a casa, habían venido a preguntar, Carrasqué. Y en fin, me tenían, y los comunistas les tenían un odio terrible, venía. Y me dice Paquita que fue su Bueno, madrina. vosotros erais anarquistas, ¿no? Comunistas. Sí, Paquita me dice, haga usted el favor de bautizar a este niño que va a tener usted mucho. Y lo fuimos a bautizar a la iglesia, a la catedral, vivíamos al lado. Y yo había tenido un poco de leche, fíjate tú lo que son las cosas, por eso se enteró tu padre. Y no me acuerdo de apagar el gas, y cuando llegaron estaba la única cacerola de aluminio que teníamos fundida. ¿Y qué pasa aquí en esta casa? ¿Dónde estabas? Entonces se lo dije. Y no dijo nada porque la situación sí, era de los alemanes ahí que buscaban los judíos, sí, buscaban los judíos, los comunistas, los anarquistas, todos. Así que así. Pues mira, ese detalle no lo conocía. No. Pues ya lo sabes. Sí. Y luego pues empezó la lucha de preparar el viaje para América. De hacer papeles, porque había el IRO. Y el viaje pues no... Resulta que papá ya había dejado la fábrica, el trabajo de la fábrica, y el dueño le dijo, mire, como van ustedes a la Argentina, yo les doy una dirección, porque ellos habían estado en Argentina, para un hermano, no sé quién, que les proporcione un poco la vida. Y ya teníamos la casa dada, porque... los paquetes hechos, los más grandes y todo, porque recibimos un telegrama diciéndonos embarcarán ustedes el 16 de diciembre en el barco en donde está ahora... Le Havre. Voilà, o Havre. El día 16 de diciembre teníamos 51, que ¿no? Y 1951. Y 4 o 5 días después, antes de marchar, recibimos uno que el viaje estaba anulado. Y la situación que teníamos.